Tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El dirigente del COENA, don Hugo Barrera, está aquí con nosotros en los estudios para conversar esta mañana sobre distintas temáticas, ¿no? Hay varios temas, entre ellos, pues obviamente esta situación que se da entre don Hugo Barrera y el expresidente Elías Antonio Saca, que ayer se dio un nuevo acercamiento en los tribunales. Don Hugo, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Cómo Igualmente, Romeo. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. ¿Todo bien, verdad? Claro, por supuesto que sí. Don Hugo, Trabajando duro. a ver, ¿cómo va esta situación con el expresidente Elías Antonio Saca, con esta demanda y contrademanda suya, que fue por 40 millones de dólares? No, por 10 millones de dólares. 40 millones el caso de la Diego de Holguín, ¿no? No sé si es de la Diego de Holguín. Así lo consignan los periódicos ahora. Sí. Dice, el dirigente arenero aseguró que el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, le confesó haber entregado a Saca, cuando este era presidente de la República, 40 millones de los fondos para la construcción del Boulevard Diego de Holguín. Eso es, pero hubo una demanda y luego vino un reclamo, una compensación de 10 millones, ¿sí? Ok. No, bueno, mire, esa es una cosa... ¿Eso sigue su curso? Ahí sigue su curso normal. Esto es lo que pasó ayer o antier, creo que fue. Ayer fue. Tiene que ver con la intimación que hace el juzgado pertinente al señor Saca, pues por la demanda que yo he planteado, ¿verdad? Pero eso es como parte del proceso normal de este asunto, así que eso va caminando ahí. ¿No le preocupa de ninguna manera, don Hugo? No, la realidad del caso es que yo creo que es importante que las cosas se manejen adecuadamente. Lo que sucede es lo siguiente, mire, yo relaté una cosa que había sucedido hace algunos años con David Gutiérrez, pero yo relaté lo que David Gutiérrez me dijo a mí. Entonces no sé por qué se metió en este asunto el señor Saca y me fue a poner a mí una demanda por una cosa que no tiene mayor sentido. Pero, bueno, es el derecho que tenemos todos los salvadoreños de andar en este asunto, incluso hasta de ser metidos. Pero, en el caso particular ahorita lo que pasa es que él sí me difamó públicamente. Y yo no estoy poniendo una contra demanda de él, sino que es una demanda por difamación concreta en todos los medios de comunicación. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero eso ahí va caminando y eso no es tan importante como lo que está por venir aquí en el país, ¿verdad? Don Hugo, ¿qué es, si eso no es tan importante, qué es para usted lo más importante en ese momento? Lo que puede suceder en las próximas elecciones. ¿Qué puede suceder en las próximas elecciones? Digamos, mire, ahorita están sucediendo ciertas cosas que son como el dicho popular dice, para muestra un botón. Digamos, usted está viendo ahorita, por ejemplo, una actitud del señor presidente de la República completamente fuera del esquema de la legalidad. Está viendo actitudes del señor presidente del Tribunal Supremo Electoral completamente parcializadas, totalmente fuera de la legalidad también. Y hay una cosa que a mí me preocupa también sobremanera y es el hecho de que en nuestra Constitución está claramente establecido que hay instancias que tienen de oficio o a petición de parte ser responsables de vigilar por el cumplimiento de la ley. En este caso me refiero particularmente a la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, pero lo que está sucediendo ahorita, digamos, y hoy estaba leyendo algo de Paolo Luers en periódico de la mañana, en donde dice que lo que está sucediendo ahorita va a ser peor todavía en la próxima elección. Y sí preocupa bastante, pues, porque yo creo que los funcionarios que están a cargo de las diferentes instancias realmente deben de ser bien respetuosos y acuérdense que aquí el funcionario público jura cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso no está pasando en este momento. Vamos por partes. ¿Por qué usted dice que está parcializado el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué elementos tiene usted para decir que el Tribunal Supremo Electoral está hemos visto recientemente, actuando parcializadamente, ¿no? Sí, claro. Mire, yo creo que eso rebalsa. La realidad del caso es que hay peticiones que se hacen sobre situaciones que se están dando. Por ejemplo, toda esta enorme cantidad de anuncios
del presidente de la República. Yo estoy de acuerdo que se puede comunicar de una buena manera qué es la obra que se ha hecho, pero cuando usted incluso hasta usa el nombre del partido Arena para dirigirse en una forma peyorativa casi, queriendo hacer ver que no se ha hecho absolutamente nada y que todo lo que está pasando en este país es producto de los 5 años del presidente Funes, pues definitivamente que en primer lugar no es cierto. Y si uno puede aceptar como válido que alguien haga promoción de la obra que ha hecho, maravilloso, está bueno, pero todo tiene que tener una medida. Entonces, yo siento que hay un alto nivel de abuso en este asunto, aprovechándose, digamos, de lo que es la propia estructura del Estado para beneficiar, digamos, una posición política. Y todo eso no puede ser que usted como periodista no distinga eso, no lo note, pues. Entonces, a eso me refiero. Yo no estoy diciendo que alguien no pueda reconocer su obra dentro de los términos que la ley establece. Por supuesto que sí. Pero que lo han hecho los gobiernos anteriores, no los presidentes anteriores. Siempre lo han hecho. ¿Quién ha hecho qué cosa? Eso de dar a conocer la obra que desarrolla. Por supuesto, pero dentro del marco de la legalidad, no rompiendo o violando completamente lo que la ley establece. Y en el caso particular de los momentos electorales, es todavía más delicado hacer eso. Y ahí en donde el Tribunal Supremo Electoral tiene mucho que decir, pero no lo dice oportunamente o lo dice hasta en el último momento o lo tolera, lo alcahuetea, etcétera. Y eso es realmente, no hay otra manera de interpretarlo como ventajismo, aprovechamiento orientado, digamos, a lograr un determinado propósito. Por eso, Romeo, es tan importante que de manera, al pasar este momento electoral, por supuesto, había que hacer un esfuerzo bien grande que la sociedad civil en términos generales ha venido promoviendo desde ese tiempo, que es la despartidarización de ciertos organismos del Estado, como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, el Consejo Nacional de la Judicatura y una serie de otras cosas, incluso el mismo Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, en esta época es cuando eso se ha visto más amenazado, ¿verdad? A pesar de que en la Constitución pues está claramente establecida las prohibiciones que tienen que ver para este tipo de cosas. Que lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia también, a través de una resolución, sí, claro, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, ¿no? Don Hugo, así que yo lo que quisiera realmente, Romeo, perdone, es que debía de estar la cosa un poco más equilibrada y dejar que sea la población la que decida. Mire, en ese sentido, si la población decide que considera, digamos, que lo que está pasando en este momento amerita, digamos, que un determinado gobierno continúe, bueno, esa es la decisión de la población. ¿Usted cree que el resultado de las elecciones anteriores del 2 de febrero, don Hugo, son el resultado del Tribunal Supremo Electoral o el resultado de lo que decidió la población salvadoreña? No, yo no me refiero a que eso fue decisión del tribunal. A ellos les corresponde evaluar lo que sucedió en las urnas. No, yo no estoy poniendo en tela de juicio en ningún momento eso. Lo que sucedió es la voluntad que se expresó. Ahora, que hubo entorpecimientos, que un día antes de las elecciones se cambiaron la ubicación de varios centros de votación sin avisarle a nadie, por ejemplo, y que la gente andaba como que era loca, que no hallaba dónde votar, eso también es cierto. ¿Y cómo lo puede interpretar eso usted? Usted tiene razón. Y 24 días antes eso no fue lo habían más hecho otro montón de cambios también. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, son incapaces de planificar una cosa bien hecha cuando saben desde hace un montón de tiempo que va a haber elecciones en ese momento. ¿Prevé usted mala planificación o malicia en esto? Yo definitivamente que es malicia. Ahí es que ¿qué otra cosa puede? Porque brutos no son, perdonen que le diga. Además, ahí hay una cosa bien fea adentro del tribunal, que es lo que ha pasado con todo este movimiento que ha habido con las personas que lo integran, ¿no? Yo no quiero entrar en esa asunto ahorita, pero la realidad del caso es que hay definitivamente que hay aspectos de ventajismo, y eso realmente no es cierto, porque llega a niveles ya hasta de irrespeto, digamos, a las personas, pues, porque... Pero, como les dije al principio, para muestras un botoncito de lo que esta gente es capaz de llegar a ser. Y no lo vemos, aquí lo estamos apenas viendo como un punto de inicios. Es lo mismo ha pasado en Venezuela. Usted se da cuenta,
el irrespeto total a toda la legislación, o lo ha visto en Ecuador, o lo ha visto en Bolivia, etcétera, pero con mayor vehemencia, digamos, en el caso de venezolanos. Entonces, si hemos venido, hasta una guerra ha habido aquí para luchar porque se cumpla con lo que manda la ley, porque se respeten los derechos, no solamente de los humanos, sino los derechos de los ciudadanos en términos generales. Entonces, hoy resulta que se llega al poder y se hacen las cosas todavía peor de lo que pudieron haber sucedido en épocas de dictadura aquí. ¿No cree usted que, y es una pregunta obviamente, que hay de alguna manera precipitación en algunas cosas que se dicen dentro del marco de las elecciones que estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ayer apareció el Partido Arena dando una conferencia de prensa donde hablaba que el Tribunal Supremo Electoral iba a hacer una depuración de 500.000 DUIs vencidos del padrón electoral. En la tarde el Tribunal Supremo Electoral estaba aclarando, decía que no es cierto que va a haber una depuración. Lo que sí es cierto, dijo el Tribunal Supremo Electoral, que no se va a permitir votar a estas 500.000 personas porque hay una prohibición misma de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta denuncia que se hizo ayer con mucha fuerza de parte del COENA, resulta que al final de la tarde estaba desvanecida, ¿no? Sí, pero bueno, se desvaneció, pero sí es cierto que se dijo que se iba a eliminar del padrón electoral todas las personas que tenían el DUE vencido. Romeo, si aquí en la Constitución dice los deberes políticos de los ciudadanos son ejercer el sufragio en la Constitución, entonces, ¿cómo es posible que la solución boba, aparentemente boba, maliciosa, es sacar eso, cuando lo que tenían que haber promovido era la ampliación de la vigencia por un año más por lo menos del DUI, para que todos pudieran cumplir con este deber constitucional de ir a votar, no sacarlo, no eliminarlo, por Dios. Eso es la Asamblea Legislativa la que tendría que hacer la prórroga, no el Tribunal Supremo Electoral. Pero el Tribunal debía haber hecho la petición o alguna cosa así. Ya sé, el Tribunal y la Asamblea están en manos del Frente definitivamente. Entonces, ¿a quién más le podemos responsabilizar de esto? Si en la Constitución está establecido que esto se llama los deberes políticos del ciudadano son, el número 1, ejercer el sufragio. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ellos para cumplir con lo que a la Constitución le manda? Bueno, ahorita sería ampliar la vigencia del DUI, pero yo le digo una cosa, lo lógico sería que el DUI no tenga vencimiento. ¿Por qué dígame cuál es el motivo por el cual el DUI vence? Si no tuviera vencimiento, ese problema de respetar el deber político de ejercer el sufragio sería una gran facilidad. Si a alguien se le arruinó, se lo robaron, pues que lo repongan y que pague, ok. Pero no que quieren hacer pagar absolutamente a todos los salvadoreños para ir a reponer un DUI que a saber quién fue el loco que le puso que venciera. No debe de vencer un documento tan importante. Y entonces todos estaríamos cumpliendo este asunto. Por eso le digo, ¿cómo es posible que a alguien del nivel intelectual de Eugenio Chicas se le ocurra que en lugar de de prorrogar la vigencia del DUI para que todos voten y cumplan con ese deber constitucional, lo que se le ocurre es sacar del padrón a todos los DUI vencidos, por Dios? Don Hugo, en manos del Frente, el Tribunal Supremo Electoral, solo hay un magistrado del Frente Farabundo Martí y que es Eugenio Chicas, usted lo acaba de mencionar. No me venga con eso. Perdone, usted me lo explica y le explica a la población. Yo solo quiero, estoy dando la oportunidad para que usted pueda decir francamente y explicar por qué cree usted que el Tribunal Supremo Electoral está en manos. Yo lo puedo entender, ¿no? Puedo entender lo que usted quiere plantear, pero a lo mejor la gente necesita un poco más de explicación, porque ahí está un magistrado del Partido de Conciliación Nacional. Está magistrado de todos los partidos políticos, a menos que el PDC, PCN y los magistrados que vienen de la academia, etcétera, de la Corte Suprema, todos sean afines al FMLN. A eso me refiero. Sí, y lo son indiscutiblemente, ¿verdad? Y están siguiendo una línea de partido, no una línea constitucional en la forma como están actuando. Entonces, pero yo no quiero dejar a un lado el asunto, Romeo. Sí. Todavía hay tiempo en este momento. El mismo tribunal debería hacer, mire, solicitamos una prórroga, si no quieren hacerla de un año, que sea de 6 meses, y después que venga, y diga, mire, peticionar formalmente el propio tribunal que se supone que es el que dirige y ampara todo este tipo de cosas electorales, solicitar formalmente que el DUI no tenga vencimiento.
y que solamente cuando alguien lo pierde, se lo roban, se le deteriora y lo quiera sacar, entonces que lo pague. Y va a pagar solamente el descuidado o el que tuvo un problema con su DUI, no toda la gente. No hay una razón lógica por el cual el DUI tiene que tener vencimiento. Y en este momento tampoco hay una razón lógica por la cual, en lugar de pedir una prórroga de la vigencia del DUI para que puedan cumplir su deber constitucional de ejercer el sufragio todos los salvadoreños, que son más de 480,000 DUI, según lo que, el informe que yo tengo, vencidos, puedan hacerlo, ¿verdad? O sea, es otra cosa. Cuando una persona saca el DUI automáticamente tiene que estar empadronada, ¿verdad? Y yo digo que si la persona tiene el DUI, debían de dejarse hasta el ultimísimo momento para que pueda votar. Pero siempre están poniendo trabas que van en contra de lo que está establecido de los deberes políticos de los ciudadanos en la Constitución. Entonces, a esa cosa me refiero yo. Si eso se hiciera, estaríamos favoreciendo las posibilidades de que todos los que van a elegir a los funcionarios lo puedan hacer en base, digamos, a la ley, a la Constitución fundamentalmente. Ok, don Hugo, si interpreto mal usted me corrige, pero mi interpretación ahora es, bueno, todos estos elementos, más lo que usted estaba mencionando, el Tribunal Supremo Electoral, más la participación que según Arena es ilegal, bueno, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, está dentro o fuera del marco de la ley del presidente de la República, de los funcionarios, etcétera. Todo eso haber cambiado, la propaganda. sí, todo eso haber cambiado los centros de votación, todo eso, ¿eso es la culpa por la cual Arena perdió las elecciones? No, hombre, bueno, mire, Roberto. O sea, hubiese contribuido, pues, digo. Sí, no, pero sí es parte. Ok, digamos, a eso me refiero. Pero mire, aquí definitivamente nosotros cometimos un gran montón de errores en la campaña que están a la vista de todo mundo, ¿verdad? Pero eso que se va a corregir en esta segunda ronda. Okay. Pero no, yo no le estoy echando la culpa, si esa es una decisión de la votación, pero si cuando usted entorpece las posibilidades de que la gente vaya a votar, definitivamente en alguna forma está atentando en contra del sistema. Entonces, yo no quisiera, Romeo, que interpretáramos lo que yo estoy diciendo como le estoy echando la culpa a Juan o a Pedro de algo que está pasando, sino que corrijamos de acuerdo a lo que manda la Constitución cómo tienen que hacerse las cosas. Si yo le digo a usted, por ejemplo, mire, debe de ampliarse el periodo de vigencia del DUI a petición del Tribunal Supremo Electoral lo más pronto posible, para que puedan votar cerca de 500,000 de salvadoreños que tienen el DUI vencido. ¿No le parece que es lógico y que está en concordancia con lo que dice los deberes políticos de los ciudadanos de la Constitución? Ahora, si usted me pregunta a mí, totalmente de acuerdo, bueno, ¿no? por eso mismo, es el derecho ahora, que tiene ¿le la parece persona, razonable? Si se está a tiempo y dentro del marco de la Constitución. Exacto. ¿Le parece razonable a usted que en lugar de hacer eso, salga el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral diciendo que va a sacar del padrón electoral a todos los que tienen el DUI vencido para que no voten? O que aunque después dijo, no lo vamos a sacar, lo que pasa es que no van a votar. Y no sería más favorable para los ciudadanos y para el cumplimiento de la ley y la Constitución que ampliaran la vigencia del DUI. ¿No le parece a usted lógico? Perdone. No es lógico. Ese es el punto. Entonces, estamos haciendo las cosas como al revés, en contra de la democracia, en contra del sistema, en contra de los derechos de los ciudadanos para poder ejercer el sufragio, en vez de facilitarles la posibilidad de lo que pueden. A eso me refiero, ¿verdad? Don Hugo, ¿y cómo es que se hace la depuración entonces del padrón electoral? O sea, o de los DUIs vencidos, personas fallecidas, ¿no es a través del vencimiento del DUI? Mire, puede ser que alguien se muera y el DUI venza después, ¿verdad? Pero el caso para eso, el tribunal tiene que tener todos los controles con todas las municipalidades que le tienen que estar informando permanentemente. Y hoy, mire, bajo el concepto ahora de mecanismos electrónicos, que ya no es como antes que todo era papel y lápiz, y que había que mandar a dejar el papel con un mensajero, sino que todo electrónicamente se hace, eso debería ser una cosa bien sencilla si se tiene la voluntad de hacerlo. Porque dentro de los DUI vencidos están las personas, las personas que fallecieron, ¿no? Bueno, pues sí, las que salen del país. Pero mire, aunque esas personas le amplíen el vencido, y si ya se murió no va a votar, por supuesto. Y además ellos tienen toda la información que le tienen que haber mandado las municipalidades de manera electrónica para poderlo eliminar porque el señor ya se murió. Pero estamos hablando, yo no estoy hablando de los muertos, estoy hablando de los vivos, de los que sí pueden ir a votar, pero que tienen el DUI vencido y que ese DUI no debería vencer realmente nunca. Ok, don Hugo,
Usted mencionaba un dato importante también y el lunes hacía una reflexión precisamente con Margarita Escobar y otro diputado del partido, Donato Baquerano, que estuvo conmigo. Y les preguntaba, bueno, además de estas situaciones que parecen importantes, que hay que darles la importancia de vida, la pregunta es, ¿cuál es entonces la otra parte, ¿no? El mea culpa del Partido Arena. Usted lo decía hace poco, las cosas que no hicimos bien, pero que las vamos a corregir en una segunda vuelta. Haciendo un acto de conciencia, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones por las cuales, a su juicio, Arena no logró los votos necesarios? Hicimos una campaña chueca. Pero así. chueca... es mala en todo. Si me pregunta cuál fue el motivo, todo estuvo malo. Así se lo digo, sinceramente. Entonces, pero yo no estoy hablando ni echándole la culpa a nadie de lo que pasó en la elección en la primera vuelta, no. Estoy hablando nada más de que a la par de lo que nosotros hicimos malo, hay otro montón de cosas que realmente no están bien. Y yo no quiero ponerme aquí a enumerar cuáles fueron los motivos. A mí me parece que lo que tiene que suceder en el futuro tiene una relación directa con las libertades, con el respeto a la ley y con los objetivos que cada partido político debe de tener con el desarrollo de la población. Y en esto le quiero tocar otro tema. Mire, por ejemplo, dentro de las cosas que se están pensando y que yo he protestado porque no se han dicho, Norman Quijano, dentro de su proyecto, por ejemplo, está pensando que si ganamos nosotros la próxima elección, de las primeras cosas que se va a hacer es llamar a la gente del frente para concertar, no para seguir confrontando. Porque cuando seguimos confrontando, todo se hace cuesta arriba en detrimento de los intereses de la población. Y además ya tenemos suficiente confrontación por los casi 20 años de guerra y los casi 20 años de posguerra. Y no es posible que, políticamente hablando, estemos en un nivel tan bajo de criterios e inteligencia que eviten que la población pueda salir favorecida. Aquí tenemos el tema de la inseguridad, por ejemplo, en donde ya Norman tiene el Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana, pero que lo ideal es que se hagan de conjunto las dos partes. Uno solo no lo puede hacer, porque aquí en esto, que es un interés tan importante para la gran mayoría de ciudadanos, que lo principal, y por eso a mí me agrada mucho la posición de Norman, es concertar. ¿Con quién? Especialmente con el Frente, que es la segunda fuerza política más grande de este país. ¿No es la primera? No, de ninguna manera. Okay. Pero bueno, eso no es lo que está en discusión. El asunto es que la suma de las dos voluntades políticas, tanto del Frente como de Arena, no deja ningún lugar a dudas que pueden tomar cualquier decisión en beneficio del futuro de la población. Don Hugo, le voy a mencionar lo que dijo el alcalde de Aguachapán, Rafael Morán. ¿No? Rafael Morán dijo, mire, Romeo, hicimos una reflexión sobre las cosas que tenemos que mejorar como partido político. No hablemos de las cosas que fallaron, de las que hay que mejorar. Dijo, por ejemplo, de que es importante revisar el tema logístico a la hora y el día de las elecciones. Dijo, fue un error atacar a las maras, confrontar con las maras, ir de frente con las maras. Necesitamos tener más audacia, dijo él, cuando vino a Destino 5500. Por ejemplo, dijo este pacto del café. No sé cómo es que no aparecimos ahí como Coena, como candidatos y estar a la par de todas estas personas que están haciendo una alianza por el café. Esas son algunas de las cosas que, según él, hay que cambiar. Dijo claramente que no suma el expresidente Alfredo Cristiani y también que fue un error, por ejemplo, no haber tomado una decisión más rápida, más acertada en el tema del expresidente Francisco Flores. Le dejo esos elementos para cuando regresemos a escuchar su opinión. Ok. Muy bien, estamos de regreso. La pregunta quedó planteada, don Hugo, sobre la autorreflexión que hacía Rafael Morán, el alcalde de Aguachapán, que por cierto es uno de los alcaldes más dinámicos del occidente del país, ¿no? Y por ahí, en un atarrayazo, hablaba también de
cómo se manejó el caso, por ejemplo, del expresidente Flores, qué significa la presencia del expresidente Cristiani ahora en estas giras y bueno, otros temas que van apareciendo ahí. Bueno, mire, en primer lugar le quiero decir que yo a Rafa Morán le tengo mucho respeto, admiración, cariño. Creo que es un alcalde maravilloso, el municipio de él es ejemplar realmente. Políticamente hablando es un hombre que se maneja muy bien. Y en términos generales estoy absoluta y totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Así es, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que son cosas que ya pasaron y tenemos que ir para adelante. Pero, por ejemplo, el caso Flores, solo para preguntarle por un caso, ¿no? Estoy de acuerdo en que debió haberse tomado decisiones. Bueno, en primer lugar, al principio debió haberse buscado otros elementos, así es, punto. Yo creo que en ese sentido hay un elemento que se ha manejado mucho en contra de él, que es el tema de la dolarización, que es un problema, digamos, que la izquierda lo ha manejado muy bien en ese sentido, y ya solo eso era suficiente para no actuó a tiempo el Tribunal de Ética. ¿Quién está al frente del Tribunal de Ética Gubernamental del Tribunal de Ética del Partido Alianza Republicana Nacionalista? Hay tres personas que están ahí en el tribunal y es independiente el tribunal, porque nosotros anteriormente el COEN el que decía esas cosas, pero aquí no estamos hablando tal vez de ese tipo de asuntos, porque ese es el tribunal el que tendrá que tomar acción en el momento pertinente, sino que estamos hablando, digamos, de las personas que participan en una cosa que tiene que ver con una campaña y con una elección, ¿verdad? Yo le digo, creo que Rafa tiene razón en muchas de las cosas que dijo. ¿En el tema de la logística, en el tema de las maras, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que el tema de las maras, manejar un tema tan delicado en spot de 30 segundos no es nada sencillo. Aquí lo que tenía que haber es un mecanismo de explicación de qué es lo que debe hacer, en qué consiste el plan, no dejarlo a la interpretación de varios millones de salvadoreños, ¿no? Ahí estamos totalmente de acuerdo, también un planteamiento formal serio. Es más, el Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana que se ha planteado tiene dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es liberar del problema de maras a todas las comunidades que en este momento son víctimas de la extorsión, que le llaman renta, de la violación de sus hijos, de los hijos incorporados al tema de las maras. Si protestan, matan al papá o matan a la mamá. O sea que es una situación verdaderamente dramática. Entonces, como objetivo se tiene resolver ese problema de inmediato. Pero también hay que tomar en consideración que la gente que está metida en las maras necesita de un mecanismo de oportunidad para que aquellas personas que no han cometido graves delitos puedan reinsertarse a la familia, al trabajo y a la sociedad. ¿Y eso no se planteó en su momento? Está en el plan, por supuesto que sí. Pero ¿se rescató más o se es que impulsó más el tema no se decía nada. Directo? No se decía nada, es la realidad. Ni siquiera que se iba a dejar liberadas completamente a todas las comunidades de todos esos males que le aquejan. Y menos que se le iba a dar una oportunidad a toda la gente de las maras. Pero en esos son los dos objetivos principales que tiene un plan de esa naturaleza, ¿verdad? Don Hugo, me he puesto a analizar sobre qué giro le puede dar el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena a la campaña, ¿no? Porque en las elecciones anteriores del 2 de febrero ya se votó por dos temas principales que fueron ejes de campaña del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Se votó por el tema de la seguridad y se votó también por el tema de la corrupción y la transparencia. Digo, porque al final esos fueron como dos ejes con mucho énfasis que hizo el Partido Arena de cara a las elecciones del 2 de febrero. Bueno, eso ya está votado. Sí. Eso ya conocemos cuál fue el resultado de eso, ¿no? Ya sabemos si la gente, perdón por el término, pero no lo hago peyorativamente, compró esos planteamientos, no lo compró. Como ya sabe usted el resultado de estas elecciones con todo lo que pueda tener como aditivo, a ver, ¿cuál es ahora el planteamiento del partido? Yo creo que hay varias cosas que no se tocaron o que no se explicaron suficientemente bien. Y ambas cosas, las que usted menciona, que ya se agotaron, digamos, se tocaron, yo creo que mal. Por un lado, se manejaron mal. Sí, acusando de corrupción, agarrando un elemento ahí para montar como que todo fuera así. Y el otro elemento que usted no lo ha mencionado es que dice,
nosotros lo hemos hecho todo y los otros no hicieron absolutamente nada, lo cual no es cierto. Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando Arena toma el primer, hablando de los tales 20 años de Arena, cuando Arena toma el primer gobierno de Cristiani es en plena guerra. Todo el dinero que se ocupaba en ese momento era para balas, para fusiles, para vehículos, para etcétera, para todo lo que era para defender el sistema, el país, en contra de una situación de guerra que se había montado por parte del FMLN, ¿no? Cuando entra Calderón Sol, ¿qué es lo que le toca hacer? Después ya se había firmado la paz, por supuesto, en el 92, dentro del 94, pero ¿qué le tocó hacer? Reconstruir todos los daños que se habían ocasionado como consecuencia de la guerra. El puente Cuscatlán, el puente de Oro, que fueron derrumbados completamente, el deterioro de las carreteras, etcétera. Toda la reconstrucción física e institucional que hubo que hacer, que no fue ninguna cosa fácil, y casi no quedaba plata para hacer cosas de carácter social o de desarrollo, porque había que levantar al país y lo hicimos en menos tiempo de lo que duró la guerra. O sea que no es que no se hizo nada, se hizo mucho, ¿verdad? Luego vino el gobierno de Paco Flores, que yo le digo, Paco Flores hizo una obra maravillosa desde el punto de vista de comunicar a todos los municipios con vías adecuadas para que la plataforma de comunicación entre unos y otros fuera adecuada. Se logró bastante, ¿verdad? Se reinstitucionalizó el país, se recuperó la imagen de prestigio del país que se había perdido completamente. Y esto tiene que ver mucho con aspectos de carácter económico también. Luego vino el gobierno de Saca, y yo le digo, yo no puedo dejar de reconocer que el gobierno del señor Saca en sus primeros 2 años realmente iba por un camino verdaderamente maravilloso. Después del tercer año fue que algo pasó, que empezaron a pensar más en una reelección que en otra cosa, y eso desnaturalizó por completo este asunto. Esa es la realidad. Pero ahí lo que he fallado, y eso creo yo que sí hay que tomarlo en consideración, y se lo dije al principio, es el hecho de que inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz, en donde la guerra militar se terminó y en donde nos dejamos de matar unos con otros, no se trabajó en el segundo gran acuerdo de paz política y paz social que debe de existir para que El Salvador se enrumbe en un proceso de desarrollo. Eso es lo que está planteando Norman para este nuevo periodo. Don Hugo, y esa le es una pregunto muy cosa francamente, ¿el problema de Arena es de que no ha sabido manejar mensajes, de que no ha sabido interpretar el nuevo momento que está viviendo el país, o es problema de incoherencia o de credibilidad? Porque el escenario que usted me plantea, en el escenario que usted me está planteando y que me ha descrito ahora mismo, Arena no tendría ningún problema para haber ganado un periodo más en las elecciones, ¿no? Pero resulta que perdió las elecciones anteriores, perdió esta primera vuelta y va a una segunda vuelta a ver cuál es el resultado. Pero digo, entonces, ¿qué falló en Arena? ¿Es los liderazgos, la incoherencia? Estoy solo poniendo algunos términos, probablemente no sean los más correctos. Digo, la inconsistencia o que no ha sabido interpretar el momento que está viviendo el país, que ya pasaron 20 años del conflicto armado, que ya no se puede continuar hablando de la tensión del país, del choque del país, que ya no se puede continuar hablando de términos como el socialismo del siglo XXI, cuando hay gente que lo que quiere es que le resuelvan las necesidades, ¿no? Por ejemplo, la campaña del Partido Arena estuvo manejada, estuvo centrada en descalificar. No quiero decir que no hubo propuestas, pero también mucho en descalificar, por ejemplo, al adversario. No, pero yo estoy de acuerdo con usted en que no ha habido propuestas concretas definitivamente, y ha sido mi protestadera también, y de varios de nosotros en este asunto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero hay un elemento que usted no menciona, a ver. digamos, de por qué se perdió. Digamos, cuando va el presidente Funes, y nadie discute la expectativa que el pueblo entero tenía sobre el presidente Funes, que yo creo que eso se ha desvanecido bastante, pero ahí hubo una cosa que usted no la menciona, y es un arreglo que hubo entre Saca y Funes. ¿Verdad? Nosotros somos de la idea de que ahí hubo una cosa fuera de lo normal que repercutió, digamos, en lo que pasó realmente. Pero bueno, entonces mire, yo creo que usted tiene toda la razón, y si vemos para adelante, que por eso es tan importante lo que Norman está proponiendo ahorita, o que va a proponer, digamos, es un mecanismo de concertación. Fíjese que han pasado de broma en broma entre la guerra y la posguerra, Romeo, 40 años desperdiciados por no concertar con el frente
Y ahí la culpa no es solo de uno o solo del otro. Va. Los gobiernos de Arena, como les dije al principio, Cristiani tuvo que manejar la guerra y hacer la paz. El otro le tocó reconstruir y al otro pues ya entró un poquito en el tema de desarrollo. Pero sí se ha desperdiciado el tiempo porque en los 5 años de Funes, por ejemplo, en lugar de estar en ese mecanismo de confrontación, peor todavía que lo que nosotros pudimos haber tenido antes, hubieran hecho un mecanismo de concertación para ver cómo entre todos logramos sacar al país hacia una ruta de desarrollo, que no ha pasado. Hay muchos de los parámetros de medición social que en estos 5 años han retrocedido. Pero yo creo que el problema ya no es ese, sino que debe de haber un mecanismo de concertación para que entre todos veamos cómo sacamos adelante a El Salvador. Por eso, mire, un segundo gran acuerdo de paz en este momento sería bien importante. ¿Por qué? Porque le va a permitir al país, por ejemplo, que hay cosas que nosotros quisiéramos que el Frente no hiciera o que el Frente concediera. Y el Frente seguramente tiene un listado de cosas que quiere que nosotros también concedamos como grupos políticos. Claro. Pero si no nos sentamos a platicar cuando nos ponemos de acuerdo. Hablando de conversar, de eso de entre todos, ¿no? No estoy hablando en este momento que estamos en plena campaña, ¿verdad? Eso es una cosa después de la campaña. Bueno, no, pero después las señales se pueden... pase lo que pase en las elecciones. Pero las señales pueden comenzar en plena campaña, eso sí, ¿no? Por supuesto. Y hablando de arreglar este país entre todos y de ser inclusivos, incluyentes, porque en esto tiene que estar la sociedad civil y tienen que estar los liderazgos de este país, sin duda, la academia, las distintas nominaciones religiosas. Pero le quiero preguntar si en esos entre todos cabe una figura como el expresidente Elías Antonio Saca o no. Mire, aquí estamos hablando de fuerzas políticas. Y liderazgos, porque no se puede discutir que usted no puede dejar por fuera a Armando Calderón Sol, no puede dejar por fuera a un Félix Cristiani, no puede dejar por fuera liderazgos de la sociedad civil, por ejemplo. Yo le voy a decir una cosa, mire. Cuando se hizo el acuerdo de paz, que era complicadísimo porque era guerra de estarse matando unos con otros, se reunió el gobierno de Arena con el Frente, con unos países amigos y con las Naciones Unidas que dirimieron esta situación. Tenemos el mejor de los ejemplos. Repitámoslo, ¿por qué lo vamos a cambiar? Yo no estoy diciendo que lo demás no es importante y ya llegará el momento en que todos los demás tienen que participar. Pero cuando usted hace una cosa, un chilate tan grande, no le va a salir ni la ciguanaba, hombre. Tiene que haber un punto de partida para esto y el mejor ejemplo que tenemos es lo que pasó ya en los acuerdos de paz entre Arena como gobierno y el Frente como guerrilla alzada en armas, que era complicado. Mire, que alguien que ya tomó la determinación de alzarse en armas para lograr un propósito deponga esa actitud. No debe ser fácil. Ahorita sería más fácil. ¿Por qué? Porque estamos todos dentro de un proceso democrático y las cosas que se dan, pues hombre, indudablemente pueden ser mucho más fáciles de solucionar. Claro. Y yo le voy a dar un ejemplito nada más. Mire, una de las cosas aquí que por los que se ha protestado mucho, por ejemplo, es el derecho de libre asociación, por ejemplo, de los trabajadores. Para nosotros como empresarios nos asociamos en ANEP, en la AFI, en la Cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te vas allá vos como trabajador del Canal 12 a quererme hacer un sindicato porque a lo mejor te saco. Esa parte, que entre comillas dice el Frente que hay que defenderla, con la cual yo estoy de acuerdo, porque aquí está plasmado el derecho de libre asociación de todos los salvadoreños. Hombre, está bien que se pueden hacer sindicatos en todas partes. Pero ¿qué es lo que hay que buscar? ¿O por qué el empresariado le tiene miedo a la existencia de un sindicato? Y que algunas veces hasta pecado es hablar de eso. Claro, don Hugo. Pero solo permítame terminar el argumento. Porque el Frente ha manipulado y ha desnaturalizado y distorsionado todo lo que es ese derecho de asociación y lo ha utilizado para otros menesteres que nada tienen que ver con la reivindicación de los trabajadores. Entonces, ahí viene la otra parte. ¿Queremos que se organicen? Bien, pero que no los manipulen ni los manoseen, que dejen a estas instituciones que sean reivindicativas para que defiendan los intereses de sus trabajadores en cada centro de trabajo. Ahí
Ya tenemos 2 puntos de concertación Ok. para lograr un propósito de beneficio para la población trabajadora. Bueno, le preguntaba específicamente antes de ir a la pausa comercial sobre el tema de Elías Antonio Saca, porque sí se lo preguntamos a Alfredo Cristiani, y cuando se le insistió sobre si en una amplia alianza, en una alianza de cara a la segunda vuelta, cabía la figura del expresidente Elías Antonio Saca, dijo, no creo. Le voy a decir, aquí hay No creo, dijo. aquí hay 3 fuerzas políticas indiscutibles. Arena, el Frente y los indecisos que le dicen, que son más del 28%. Y aquí no estamos hablando de Juan, Pedro, Domingo o José, sino que estamos hablando de representaciones políticas, de instituciones políticas. Yo estaría más de acuerdo en que la sociedad civil nombre a un representante, que es mucho más peso político, más del 28% que un 11%. Pero, de cualquier manera que sea, eso está por verse, si aquí no estamos descalificando a nadie. Ok. La realidad del caso es que hay que buscar el mecanismo, digamos, más expedito para lograr el objetivo que se busca. Es el beneficio de la población Muy salvadoreña. bien, vamos a ir hasta el Hospital San Rafael, ahí se encuentra Alejandra Canales. Alejandra, por supuesto, siguiendo este tema de nuestro compatriota, ¿no? José Alvarenga. A ver cómo está la situación, te escucho. Buenos días. Así es, Romero, buenos días para ti, para los amigos televidentes y también para tu invitado. Estamos aquí en las afueras del Hospital San Rafael para conocer de primera mano cómo se encuentra la salud de José Salvador Alvarenga. Recordemos que él ingresó anoche a este hospital. Se nos ha informado que él ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos. En este momento no conocemos con exactitud cómo se encuentra, pero sí estamos a la espera que el director de este hospital brinde una conferencia de prensa que creeríamos que sería alrededor de las 8 de la mañana, donde el director dará todos los detalles del estado de salud de José y también cuándo posiblemente se le podría dar de alta y cómo ha evolucionado. En este momento no tenemos mayor información, solo sabemos que a las 8 de la mañana, repetimos, se dará la conferencia. Te puedo confirmar que hay mucho movimiento en este lugar. Hay agentes de la policía, también todos los medios de comunicación nacionales e internacionales están aquí porque, como todos sabemos, esta noticia ha causado pues mucha importancia en todo el mundo. Estamos a la espera y sin duda en la emisión de Hechos Mediodía vamos a llevar todos los detalles de cómo ha evolucionado la salud de José Salvador Alvarenga. Romeo. Muchas gracias, Alejandra. José Alvarenga no fuera tan famoso si no hubiese sobrevivido 13 meses en una embarcación a la deriva. Pues obviamente no sería tan conocido, tan famoso, si no hubiese mantenido ese espíritu de luchador, de ganador, de haber sobrevivido como fue posible, ¿no? Como lo ha dicho él realmente. Que se puede recuperar. Sí, Alejandra. Romeo, también te quiero comentar que extraoficialmente nos han comentado que José Salvador ha comido una dieta blanda porque no se le puede dar algo como graso. En este momento claro, se está evolucionando, ha comido verduras y esperaríamos entonces saber... que tenga una buena evolución, sí. Exacto, Romeo. Muchas gracias, Alejandra. Saludos para ti, muchas gracias por el informe. Vamos a hacer una pausa comercial. Conversamos esta mañana con don Hugo Barrera. Regresamos en breve. A esta hora de la mañana vamos a informarles del tráfico vehicular en una de las zonas más transitadas, el Boulevard Arturo Castellanos. Vamos a ver el carril que proviene de oriente a poniente, es el más complicado a esta hora de la mañana. Vehículos, autobuses y microbuses del transporte colectivo transitan por este sector y como podemos apreciar hay congestionamiento en el carril que proviene de oriente a poniente. Vamos a ver el otro carril que proviene de poniente a oriente, donde está más tranquila la situación. No hay problemas en el carril que viene del occidente al oriente sobre el Boulevard Arturo Castellanos. También vemos las calles de Las Camelias que conduce a la colonia San Francisco, donde el tráfico fluye con normalidad. No hay ningún problema de circular por este sector de la calle Las Camelias. Sigue siendo el problema en el Boulevard Arturo Castellanos. Vamos a ver un poco de la calle Amberes también. Es una arteria que los vehículos bajan de la zona de
la Alameda Manuel Enrique Araujo y también de la colonia San Benito, donde no hay ningún problema para circular a esta hora de la mañana en esa arteria de la calle Amberes precisamente. Los semáforos en este sector funcionando con normalidad, no hay ningún problema y sigue siendo el Boulevard Arturo Castellano donde tiene más carga vehicular a esta hora de la mañana. Es información del tráfico, regreso a estudios. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Buenos días, muchas gracias, Francisco Godoy. Don Hugo, su opinión respecto al tema, dos temas. Uno es esto de que aparentemente el candidato a la vicepresidencia habría aparecido en una lista, ¿no?, apoyando a la fórmula del FMLN en las elecciones del 2004. Él lo ha desmentido, ha dicho que no es él, que se trata de otra persona, pero de todas formas fue una denuncia que también hizo, bueno, una noticia que divulgó el presidente de la República. Dijo, apareció en una lista y ahora cambia de forma de pensar y está en otro partido, ¿no? Como queriendo mostrar también este tema del cual yo le mencionaba también a usted, un poco de inconsistencia en muchas cosas, por ejemplo, de que apoyamos los programas sociales, sí no nos gusta mucho, despilfarro, pero después sí los apoyamos, etcétera. No, lo que pasa es que, acuérdese que en este tema ha habido un manejo. Hablando del despilfarro y esas cosas, digamos, qué bien que se toque ese tema. Mire, por ejemplo, nosotros creamos las escuelas saludables, que es un mecanismo en donde al alumno en general, en todo el país, se le daba un refrigerio completo. ¿Verdad? Entonces, eso se cambió y se habla solamente de un vaso de leche, lo cual es fabuloso, maravilloso, está bueno y hay que seguirlo haciendo. Pero no es que no se haya hecho nada. Si usted evalúa y estudia un poco en qué consistió Escuelas Saludables, se va a dar cuenta que sí que había una cosa bastante formal. O Educo, por ejemplo, que también está en este gobierno. Educo se terminó, pero Educo era un mecanismo que fue ejemplo en América Latina, que vinieron de otros países a estudiar el plan Educo, creado por gobiernos nuestros, en donde los padres de familia tenían una decisión importante que tomar al respecto de cómo se manejaba la escuela en beneficio de los alumnos y en donde había un cierto control también sobre los profesores que manejaban, que trabajaban en la escuela, ¿no? Eso se terminó también y es una lástima porque la familia, y si estamos hablando de participación, a usted que le gusta mucho el tema de participativo, si estamos hablando de participación, ¿por qué se excluyó a la familia de trabajar conjuntamente con los maestros para lograr mejores propósitos en beneficio de los alumnos? Por ejemplo, ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo en que se debe dejar participar a la familia en la escuela. Y Educo era eso, le digo, fue ejemplo en América Latina. Vinieron de varios países a copiar aquí el proyecto y se acabó. Entonces se han cometido algunos errores o algunas cosas se retomaron y se les cambió el nombre, pero está bien. Sí, la cosa es que quien salga favorecido en este caso particular de la educación, que sean los muchachos, los alumnos, pues, ¿verdad? Así que ahora el tema de eso le digo, todos estamos claros de que es imposible que no se haya hecho nada, como dice el presidente de la República. Al contrario, lo que pasa es que el país se tomó en condiciones verdaderamente de desastre y se recuperó todo. Vamos a ir con Tony Cabezas con el enlace y la radio 109. Tony, un gusto, tal como te lo comenté temprano. Don Hugo Barrera está aquí con nosotros en los estudios de Canal 12 y tú me decías Donato Baquerano, ¿no? ¿Se conocen? Morolique. Sí, y por cierto hay un nexo muy fuerte y de mucho reconocimiento para con son buenos igualmente, amigos. Donato, qué gusto saludarlo. Y Tony tiempo también. ¿Sí? Qué gusto saludarlo. Somos de San Vicente los dos. De San Vicente los dos. Ahora solo Donato se ha bañado en la Caguapa, yo no. Jugaron chibola juntos. Sí, es que ese es el río Romeo donde dicen que bueno. Sí, conozco la historia. Conozco la historia. Yo creo que entran carros y salen camionetas. Yo creo que tú la conoces también la historia, Tony. Pues, ¿Y bueno, Tony de dónde es? ¿También de San Vicente? No, yo soy aquí capitalino. Tony es el que cobraba en el Acahuapa. Bueno, por favor, pongámonos un poquito más serios en esto. Por favor. A ver, estábamos empezando apenas, recién saludando a Donato Baquerano acá en la charla. Yo tengo una pregunta para los dos. A ver, como Partido Arena, pues están entrando a una segunda vuelta, digamos, vaya,
solo son 2, pero están en el segundo lugar, ¿verdad? En una situación de, no sé si de desventaja o numérica con respecto a los resultados de la primera vuelta. ¿Qué de distinto le podrían decir a los votantes que les permita a ustedes remontar la elección del 9 de marzo, Donato? Don Hugo, o Donato. Don Hugo. A ver, Que comienza Don Hugo por la Es que es muy difícil, experiencia. muy difícil la Don Hugo. pregunta. No, mire, yo creo que son bastantes cosas. Aquí hemos estado platicando con Romeo, por ejemplo, del segundo gran acuerdo de paz política y paz social, que tiene que ser un mecanismo de concertación con el frente fundamentalmente para enrumbar al país por la ruta de desarrollo, vale la redundancia. Pero para eso se necesita que una vez que Norman gane, concerte con el frente principalmente. Esa es una cosa. Otro tema importantísimo también que tiene mucho que ver con el desarrollo del país y con hacer un poco de justicia en esto, es un mecanismo de incremento del salario mínimo en una cosa bien escalonada, bien programada para beneficio de la gente del campo y para la gente de la ciudad. Importantísimo también. El tema del magisterio, por ejemplo. El magisterio es algo que ha estado tirado, abandonado históricamente aquí en el país y que hay que hacer algún tipo de justicia con esto. Yo preguntaba el otro día, ¿se acuerdan ustedes cuándo fue la última vez que hubo un programa de vivienda para el magisterio? Yo tengo 75 años y no me acuerdo nunca haber visto semejante cosa. Esas son las cosas que hay que hacer. Porque estos son los constructores de la sociedad del futuro, ¿verdad? Don Hugo está haciendo un análisis muy importante sobre las visiones que como partido tenemos. Pero yo quiero también hacer una referencia a tu pregunta específica cuando tú mencionas qué vamos a hacer de nuevo. Te diré, son 2 eventos electorales completamente diferentes. Por un lado, las características de este evento electoral que acabamos de pasar son bien especiales. A Arena le tocó luchar contra adversidades grandes. En primer lugar, una campaña de gobierno violando todos los cuerpos legales existentes. Una campaña abusiva, cargada con spot, pagados con impuestos de los salvadoreños, que hoy afortunadamente la Sala de lo Constitucional ya lo prohibió directamente. Por lo tanto, el escenario cambia. Por otro lado, también tenemos que iban varios partidos, no solo obviamente la derecha representada por Arena, sino que iban otros partidos, el caso de Unidad, que lógicamente también captó una buena parte de votos, en este caso iban divididos los votos de derecha. Hoy afortunadamente hemos escuchado al líder de Unidad públicamente expresando que deja a todos sus votantes y que lo acompañaron en la libertad de poder escogitar cuál es su mejor opción. Hoy solamente tenemos 2 opciones, lo que es Arena y lo que es el FMLN, lo que representa el FMLN, un cambio de sistema. Ellos han expresado claramente que son antisistema, es un cambio de modo de vida completamente diferente al estilo democrático que representa Arena. Por lo tanto, hay escenarios completamente diferentes. Claro. Es más, hoy la Sala de lo Constitucional también ha prohibido que instituciones de carácter público-privado, como lo es Alba Petróleo, pueda tener una injerencia publicitaria a favor de un partido político. También eso ya está expresamente prohibido por la ley. Okay. Entonces los escenarios son completamente diferentes. Hoy sí el salvadoreño va a tener que expresarse. ¿Y cuál es la mejor forma de ganar? Es luchar contra lo que está fomentando el FMLN, que es el ausentismo. Hoy más que nunca los buenos salvadoreños deben de ir a ejercer su voto y escogitar por la opción que mejor les parezca. Entonces los escenarios son completamente diferentes. Yo creo que es importante esto reconocerlo y advertirle a la población que hoy es necesario que todos vayamos a votar. Muy bien, Tony Donato Baquerano, diputado Donato Baquerano, muchas gracias. Tony, muchas gracias también por haber estado con nosotros en este mes. Hasta pronto, un saludo allá. Hasta luego, Donato, Tony. Un abrazo, vamos a hacer nosotros una breve pausa comercial, vamos a regresar ya para el cierre de la entrevista de Hechos AM con don Hugo Barrera conversando esta mañana.
Muy bien, estamos de regreso. Don Hugo, ya para nada más despedirle y agradecerle, por supuesto, su presencia esta mañana aquí en Estamos a la Carangosa. orden, Romeo. Un gran Abrazo, gusto muchas verlo. gracias. Encantado. Y probablemente nos vemos de nuevo, ¿no? De aquí al 9 de manda, marzo, te que manda. falta un poquito menos de un mes para la segunda ronda. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Recuerde, 5:30 de la mañana. Y al filo de las 6:30 hemos convocado al presidente de la República, Mauricio Funes, para conversar con él sobre esta temática que se está desarrollando en nuestro país. Gracias. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó